buen día. En esta oportunidad vamos a exponer el tema genética y altitud del curso referente a fisiología humana en la altura. Como primer tema, vamos a hablar lo que es el polimorfismo del gen de la enzima convertidora de angiotensina o ACE, ¿no? Entonces, como primer concepto, vamos a tener que este va a ser un cambio en la secuencia del ADN. Y vamos a ver un cuadrito relacionado a lo que es todo el sistema de la enzima convertidora de angiotensina. Y como bien sabemos, este va a actuar para que haya una función de vasoconstricción, proinflamatorio, ¿no? Y todo el sistema, pero en este caso no nos interesa tanto todo este sistema, ¿no? Más nos va a interesar otro tema, ¿no? Entonces vamos a tener que el hombre andino es diferente al hombre del nivel del mar. Su personalidad biológica debe medirse con una escala distinta a la que se aplica a los hombres de los valles y llanos inferiores. Entonces, esto también se cumple a nivel de lo que es nuestro medio, ¿no? Que es el Perú, que como bien sabemos, está relacionado, por ejemplo, en nuestro medio que es el Cusco. Nos dicen que somos más resistentes en el sentido de lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Porque estamos a mayor altura. Entonces, ¿qué nos quiere decir este cambio en la secuencia del ADN? Este va a ir más allá de lo que es la delección o inserción del gen, ¿no? Que estamos hablando en este caso de la enzima convertidora de angiotensina. Esta se va a referir a la presencia o ausencia de un fragmento de ADN, como bien sabemos, ¿no? Entonces vamos a ir hablando, por ejemplo, de lo que es un alelo I y de un alelo D. Dice en algunos medios que el alelo 1 va a presentarse en personas que van a tener bastante resistencia, ¿no? Y, por ejemplo, esto lo vamos a ver en lo que son los triatlones o lo que son personas que se van a dedicar a lo que son las competencias de atletismo, ¿no? Y esto también se han visto en personas sherpas de esta localidad y la ventaja que estos van a tener es que van a tener bastante resistencia a la altitud, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que van a presentar el alelo D van a tener, en lo que respecta a más fuerza y rendimiento, ¿no? Que, por ejemplo, se van a ver en los nadadores de élite, ¿no? Y entonces, siguiente, por favor, vamos a hablar de lo que son los factores inducibles por hipoxia. Eh, Estos factores inducibles por hipoxia van a ser proteínas que se van a unir a secuencias específicas de ADN en un gen, ¿no? Como gen acá tenemos a la enzima convertidora, ¿no? Al gen ACE, ¿no? Y en este caso, este gen, por ejemplo, de la enzima convertidora de angiotensina, se va a presentar en condiciones hipóxicas y este gen EPO, por ejemplo, va a codificar lo que es la eritropoyetina y como bien sabemos, el eritropoyetina, este gen de la eritropoyetina va a hacer que va a ser una hormona que va a codificar lo que es la producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, la mayoría de especies que respiramos oxígeno, van a expresar lo que es el factor de transcripción de lo que es el factor de transcripción de este HIF, ¿no? Entonces, este HIF o factor inducible por hipoxia, va a ser lo que va a tener un heterodímero que va a tener dos unidades que van a ser la alfa y la beta. Entonces, este HIF va a jugar un papel muy importante en un sinfín de respuestas celulares hacia la hipoxia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando va a haber una hipoxia celular, va a aumentar la transcripción de varios cientos de ARN mensajeros y de igual manera va a haber una disminución de la expresión de lo que son los ARN mensajeros, ¿no? A nivel celular. Entonces, en este caso, la subunidad beta se va a expresar continuamente
y en relación a lo que es la subunidad alfa. Y la subunidad alfa se va a encontrar en niveles muy bajos en condición normóxica, ¿no? Y va a ser hidrolizado, por ejemplo, por lo que es el prolil hidroxilasa, como su nombre bien lo dice, que es el PHD, y va a interactuar con lo que es la proteína Ipe-Lindau, que es conocida, y se va a añadir lo que es la ubiquitina. Entonces, en condiciones hipóxicas, este prolil hidroxilasa va a disminuir y va a haber una estabilización de lo que es esta subunidad alfa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos da a conocer este HIF? Este va a ser un interruptor maestro en lo que respecta a una respuesta en general del cuerpo hacia la hipoxia, ¿no? Entonces, este es muy importante porque va a interactuar a nivel de lo que es la hipoxia, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, pusimos a la policitemia congénita de Chubach, que esta se va a presentar en este medio, ¿no? Que es el Chubach, también se llama así la región, y esta va a ser una condición inusual y donde en la cual vamos a encontrar niveles altos de hemoglobina y las plaquetas y los glóbulos blancos van a estar en una situación normal, ¿no? Y ¿qué es qué síntomas van a presentar estas personas? Va a haber cambios en el control de la ventilación y también va a haber un tono vascular pulmonar disminuido, ¿no? Y eso es siguiente. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de lo que es la regulación del metabolismo celular por el factor inducido por hipoxia. Vamos a ver, ¿no?, que en animales muy primitivos, como es el gusano Carnoaviditis elegans, no va a carecer de un sistema respiratorio y circulatorio, y entonces esto nos va a sugerir que no, que este factor inducido por hipoxia se desarrolló, ¿no?, inicialmente para permitir que las células individuales sobrevivan en entornos con poco oxígeno. De acuerdo a esto, este factor inducido por hipoxia va a ayudar, ¿no?, a la supervivencia celular en condiciones hipóxicas a cambiar el metabolismo oxidativo a glucolítico. También vamos a ver que las células nulas del factor inducido por hipoxia 1-alfa mueren, ¿no?, como resultado de lo que es la acumulación del ROS, que son, ¿no?, las especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, se ha sugerido que la ventaja de cambiar a la glucólisis es prevenir el exceso de generación mitocondrial del ROS. En cuanto al factor inducido por hipoxia y la hipertensión pulmonar hipóxica, vamos a ver que en el caso de una hipoxia alveolar crónica, como se da en personas, ¿no?, que están a gran altura, provocan, ¿no?, una vasoconstricción pulmonar hipóxica que progresa a lo que es la remodelación de la pared vascular. Esto va a incluir, ¿no?, el engrosamiento de la pared del vaso como resultado de lo que es la proliferación del músculo liso y los fibroblastos. También, ¿no?, se vio lo que es la acumulación de iones de calcio intracelular y lo que es el pH intracelular. En cuanto a la digoxina, vamos a ver que, como ya se sabe, es un tratamiento usado para lo que es la insuficiencia cardíaca. Se demostró, ¿no?, que en estudios la digoxina tenía, ¿no?, la atenuación del desarrollo de hipertrofia ventricular derecha y también lo que es la remodelación vascular pulmonar. También, ¿no?, se vio un aumento en lo que es el calcio intracelular y el pH en las células del músculo liso y lo que es la arteria pulmonar. Con respecto a lo que es el factor inducido por hipoxia y lo que es la hipoxia intermitente, vamos a ver, ¿no?, que este tiene un efecto diferencial sobre estos dos activadores transcripcionales del factor inducido por hipoxia que están relacionados estructuralmente. Con respecto a lo que es este factor y relacionado con lo que es la lesión pulmonar, vamos a ver que los niveles de ARN mensajero y la proteína de factor inducido por hipoxia 1-alfa se ven afectados, ¿no?, por la hipoxia intermitente. Con respecto a la relación de este factor y lo que es la adenosina-quinasa, vamos a ver que tiene ¿no?, una regulación baja, ¿no?, en un modelo de lesión pulmonar. El factor inducido por hipoxia y lo que es el cáncer, vamos a ver que estas en la mayoría de los tumores cancerosos sólidos sobrepasan, ¿no?, su suministro de sangre como resultado, ¿no?, que en el centro de lesión es hipóxico. Por lo tanto, el factor inducido por hipoxia 1-alfa está regulado, ¿no?, positivamente en estos tumores.
ya que esto va a llevar a la consecuencia de una pérdida de función de lo que es la proteína VHL, quedando como resultado un aumento de la expresión tanto del factor inducido por hipoxia 1-alfa y 2-alfa. Con respecto al factor inducido por hipoxia y lo que es la isquemia, vamos a ver que no se ha demostrado que en pacientes con arterias coronarias que tienen vasos colaterales tienen, ¿no?, una frecuencia aumentada de un polimorfismo de un solo nucleótido que afecta al factor inducido por hipoxia 1-alfa, y que también, ¿no?, se va a ver que este se asoció a una angina de esfuerzo que va a dar lugar posteriormente, ¿no?, a un infarto de miocardio grave. Con respecto a lo que son los cambios genéticos en lo que son los tibetanos, vamos a ver que se hizo unas pruebas iniciales, ¿no?, de diferencias fenotípicas en los tibetanos. Vamos a ver que aquí, primeramente, se estudió un Sherpa, ¿no?, a una altura de 5.800 metros, y se descubrió, ¿no?, que tenía un consumo máximo de oxígeno considerablemente, no más alto que el valor máximo para cualquier occidental. También vamos a ver que la frecuencia cardíaca era máxima en los Sherpas, que van de un 186 latidos por minuto, mientras que el valor medio no para los occidentales era de 143. También otra diferencia de los Sherpas se vio, ¿no?, que era una hemoglobina más baja de los tibetanos. También se vio, ¿no?, que a diferencia notable también se vio una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Otro también punto importante, vamos a ver que en los tibetanos es el mayor, ¿no?, peso al nacer de los bebés de la misma altitud. Se vio concentraciones plasmáticas más altas de oxígeno nítrico. También se vio, ¿no?, en estudios de descripción de cambios genéticos, que se encontró, ¿no?, que 8 variantes representaban, ¿no?, en cromosoma 2 cerca al gen EPAS1. Aquí estos genes no se eligieron a base de datos, ¿no?, que estaban involucradas en las vías de suministro de oxígeno, incluido el metabolismo del óxido nítrico. Aquí se identificaron, ¿no?, 10 genes, y 6 de ellos estaban relacionados con el sistema factor inducido por hipoxia, también incluido el EPAS1, que va a estar identificado por BEAL, y también lo que se encontró eran 2 genes importantes, que es el EGL1 y el PPRA. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los cambios genéticos en poblaciones andinas. En la conquista de los pueblos andinos por los españoles, más o menos en el siglo XVI, hubo una mezcla sustancial de genes, a diferencia del Tíbet, donde no se ha producido tanta mezcla. Se han estudiado los genomas de las poblaciones quechua, aymara y del Tíbet, y en las poblaciones andinas, o sea, en la población quechua y en la aymara, se han encontrado más regiones cromosómicas que muestran selección positiva. Y también se ha encontrado la selección del gen EGLN1 en estas dos poblaciones. Y el libro menciona que hay otro grupo importante a estudiar, que son los montañeses de Etiopía. Respecto a la genética y las enfermedades de altitud, según la Universidad Británica de Columbia, las principales enfermedades de la altitud son el mal agudo de montaña, el edema agudo pulmonar de gran altitud, el edema cerebral de gran altitud, la hipertensión pulmonar de gran altitud y el mal de montaña crónico. La base genética de estas enfermedades se infiere a los patrones de susceptibilidad, que vamos a tener tres: los patrones individuales, los patrones familiares y los patrones poblacionales. En el caso de los patrones individuales, vamos a ver que es de gran importancia la historia anterior de enfermedades de gran altitud, como en el caso del JAPE o edema pulmonar de gran altitud, por ejemplo, se vio que en el 66% que lo padece es porque ya habían tenido antes esta enfermedad. Asimismo, se sabe que las personas con una respuesta alta de presión arterial pulmonar a la hipoxia tienen altas probabilidades también de desarrollar el JAPE. Respecto a los patrones familiares, se observó que hay familias peruanas donde el hijo, el padre, el abuelo, la tía, el tío y el primo tenían JAPE. Y respecto a los patrones poblacionales, se ve esto, por ejemplo, en los chinos Han, que tienen una incidencia mucho mayor
mal agudo de montaña en comparación con la población del Tíbet. Vamos a continuar con las diferencias fenotípicas entre tibetanos y andinos. Estas diferencias no se tratan directamente de diferencias genéticas, sino de características en algunas variables, como es la ventilación. Estas tablas nos muestran la comparación de la ventilación en reposo en un minuto entre los tibetanos y los aymaras en función de su edad. Los círculos más oscuros van a representar a los hombres y los círculos más claros van a representar a la población femenina. Y podemos ver que la ventilación más baja se encuentra en lo que son los aymaras y que también relativamente la ventilación de las mujeres va a ser más baja en ambos grupos poblacionales. En las siguientes tablas vamos a observar la respuesta ventilatoria hipóxica con respecto también a la edad en las poblaciones del Tíbet y en las poblaciones, la población aymara. Acá vamos a ver que los aymaras tienen una respuesta ventilatoria hipóxica baja en casi todas las edades. En cambio, en los tibetanos hay más variabilidad respecto a la edad, ¿no? Está más disperso. Entonces, en estas 4 tablas, la diferencia en la ventilación en reposo entre los tibetanos y aymaras se puede explicar por la diferencia de respuesta ventilatoria hipóxica y puede deberse a los genes, como dice el libro, sobre todo al EPASI, que codifica para el factor inducible por hipoxia, como ya habíamos visto en la primera parte de la exposición, en este caso al HIF2 alfa. Otra variable es la de cambios en la sangre. En esta primera tabla vamos a observar la saturación de oxígeno arterial con respecto a la altitud. En lo que es tibetanos, que nos va a estar representado por los círculos negros, en los aymaras por los círculos sin relleno y en los europeos y norteamericanos en las señales más triangulares. Entonces observamos que la saturación en los tibetanos va a ser más alta, sobre todo por encima de los 4.000 metros, y en los aymaras va a ser alta entre los 3.000 y 4.000, pero aún así no es tan alta como la población en el Tíbet. En la siguiente tabla vamos a ver las concentraciones de hemoglobina respecto a la altitud y se pueden observar que la población andina tiene concentraciones de hemoglobina más alta y esto tiene que ver con la regulación de la eritropoyetina también por el HIF2 alfa codificado por el gen EPASI. Y la última variable es la de vasoconstricción pulmonar hipóxica y la tabla nos muestra la relación entre la presión arterial pulmonar media y la presión arterial de oxígeno tanto en la población tibetana, en los andinos y en los norteamericanos. Entonces, cuando hay un ascenso de la presión arterial pulmonar, la presión de CO2 va a caer. Y esto se va a dar por la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces vemos que la respuesta en la población andina se parece a la respuesta de los pobladores de Norteamérica. Pero los tibetanos tienen una respuesta de vasoconstricción muy baja o reducida y esta respuesta baja es muy beneficiosa en la altura porque una presión alta en la arteria pulmonar puede causar lo que es la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, esta diferencia de vasoconstricción se da por la concentración de óxido nítrico en el plasma y es por eso que se encontró concentraciones más bajas de óxido nítrico en el plasma en la población del Tíbet. Eso es todo y muchas gracias por su atención.